En el corazón del parque de diversiones abandonado, entre las atracciones oxidadas y los restos de risas olvidadas, se acercaba el carrusel de los susurros. Esta antigua atracción, una vez llena de alegría y música alegre, ahora era un lugar de terror y misterio. La leyenda del carrusel de los susurros comenzó en una noche oscura y tormentosa, cuando una joven llamada Clara decidió explorar el parque abandonado en busca de aventuras. Con una linterna en una mano y el corazón lleno de curiosidad, se adentró en el terreno descuidado y silencioso. A medida que se acercaba al carrusel de los susurros, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atracción, una vez colorida y llena de vida, ahora se erguía en la oscuridad como un monumento a la decadencia y el abandono. Las figuras de los caballos de madera parecían mirarla con ojos vacíos y melancólicos. Decidida a desafiar su miedo, Clara subió al carrusel y se sentó en uno de los caballos. La madera crujía bajo su peso, mientras el carrusel se ponía en marcha lentamente, girando en círculos en medio de la oscuridad. Al principio, todo parecía normal. La música chirriante y los destellos de las luces parpadeaban, creaban una atmósfera fantasmagórica que envolvía a Clara. Pero entonces empezaron los susurros. Al principio eran apenas audibles, como el susurro del viento entre las hojas. Clara frunció el ceño, intentando ignorarlos, pero los susurros se hicieron más fuertes y más insistentes. Eran voces inhumanas murmurando palabras incomprensibles en su oído. La joven intentó levantarse de su caballo y escapar, pero descubrió con horror que estaba atrapada. Las correas que debían sujetarla se habían transformado en tentáculos retorcidos que la mantenían firmemente en su lugar. Los susurros se intensificaron, llenando su mente con un zumbido ensordecedor. Clara gritó en terror mientras las voces le hablaban de cosas que no entendía, de secretos oscuros y antiguos. En un acto desesperado, Clara cerró los ojos con fuerza y gritó una oración olvidada que había escuchado en una vieja canción de cuna. Al instante, los susurros se detuvieron y el carrusel se detuvo bruscamente. Cuando Clara abrió los ojos, se encontró sola en el carrusel, rodeada de silencio. El parque abandonado parecía más sombrío que nunca, como si hubiera despertado de un sueño profundo y oscuro. Temblando y temerosa, Clara corrió del carrusel y escapó del parque de diversiones abandonado. Nunca volvió a hablar de lo que experimentó esa noche, pero los lugareños cuentan que a veces, en las noches de luna llena, se puede escuchar el suave murmullo de los susurros provenientes del carrusel, aquel carrusel de los susurros. En lo alto de la colina, rodeada por un manto de sombras y silencio, se alzaba la casa en la colina, una mansión antigua y majestuosa, con sus paredes de piedra cubiertas de enredaderas retorcidas y sus ventanas vacías como ojos sin vida.
Era un lugar que inspiraba temor y fascinación en igual medida. La leyenda de la casa en la colina se remontaba a siglos atrás, cuando la oscuridad y el misterio envolvían el lugar en un abrazo muy oscuro. Se decía que la mansión había sido el escenario de tragedias inimaginables, que sus habitaciones albergaban secretos oscuros y que las sombras que se movían entre sus paredes tenían una vida propia. Los lugareños evitaban pasar cerca de la colina al caer la noche, temerosos de las historias que se contaban sobre los susurros que se escuchaban desde las ventanas cerradas y los ruidos que resonaban profundamente en la mansión. Una noche oscura y tormentosa, un grupo de jóvenes intrépidos decidió desafiar las advertencias y explorar la casa en la colina. Armados con linternas temblorosas y corazones llenos de valentía fingida, se adentraron. Los pasillos polvorientos y las habitaciones olvidadas de la mansión. A medida que avanzaban, el aire parecía espesarse con una presencia maligna. Si las sombras mismas los observaban con ojos hambrientos, los ruidos inexplicables los hacían saltar de susto, y los destellos de movimiento en las sombras los mantenían en constante alerta. En una de las habitaciones más alejadas del resto, descubrieron un retrato cubierto de polvo que parecía mirarlos con ojos acusadores, llenos de furia. La figura en el cuadro, una mujer hermosa, pero con una sonrisa totalmente retorcida en los labios, parecía seguirlos con la mirada mientras se movían por la habitación. Decididos a descubrir el secreto de la mansión, los jóvenes continuaron explorando, cada paso más lleno de tensión y temor. En el sótano oscuro y húmedo encontraron una puerta sellada con cadenas oxidadas y un candado cubierto también de óxido. Con manos temblorosas, uno de los jóvenes sacó un viejo juego de llaves que había encontrado en un rincón polvoriento. Rápidamente comenzó a probar una tras otra en el candado. El sonido metálico de las llaves resonaba en el sótano, mezclándose con el susurro del viento que se colaba por las grietas de la casa. Finalmente, una de las llaves encajó en el candado y con un chirrido agonizante, la puerta se abrió lentamente ante ellos, revelando una escalera que descendía en la oscuridad. Intrigados y aterrorizados por igual, los jóvenes decidieron bajar las escaleras, guiados por la oscuridad y el deseo de desentrañar aquel misterio de la casa por la cual nacían tantos rumores y tanto misterio. A medida que descendían, el aire se volvía más frío y húmedo. Los sonidos de sus pasos resonaban en las paredes de piedra como un eco siniestro y enormemente sonoro. Finalmente, llegaron a un pasillo muy oscuro y estrecho, iluminado apenas por el débil resplandor de sus propias linternas. En el centro del pasillo encontraron una puerta antigua de madera tallada, cubierta de símbolos extraños y, al parecer, marcas antiguas. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse, sintieron una presencia detrás de ellos. Se giraron lentamente y vieron con horror
que las sombras mismas se habían materializado en forma de figuras retorcidas y grotescas. Las criaturas de la oscuridad los rodearon, emitiendo chillidos horribles e incomprensibles que hicieron que todos se taparan los oídos y a algunos les doliera la cabeza, alcanzándolos luego con sus manos frías y húmedas. En un acto de desesperación, los jóvenes corrieron hacia la puerta tallada, empujándola con todas sus fuerzas. Con un estruendo ensordecedor, la puerta se abrió, revelando un resplandor cegador de luz dorada. Sin pensarlo dos veces, los jóvenes se precipitaron hacia la luz, sintiendo como las garras heladas y húmedas de las sombras alcanzaban y los arañaban en un intento desesperado por retenerlos. Y así escaparon de la casa de la colina, con el corazón latiendo con fuerza y el alma temblando de terror. Juraron nunca volver a acercarse a ese lugar maldito, donde las sombras acechan y los secretos yacen en espera de su próxima víctima. Desde entonces, la leyenda de la casa en la colina continúa atormentando a los habitantes del pueblo, recordándoles que hay lugares en este mundo que es mejor dejar en la oscuridad y no saber nunca jamás de ellos. En las afueras del pequeño pueblo del valle se alzaba un monumento olvidado por el tiempo y la historia. Ese largo y oscuro túnel olvidado. Esta construcción, con sus piedras cubiertas y sus arcos que se alzaban como guardianes silenciosos, había sido durante siglos un enigma para los habitantes del lugar. La leyenda decía que el túnel era mucho más que una simple ruta subterránea. Se decía que esos oscuros pasillos no solo conectaban dos puntos de la geografía del pueblo, sino que actuaban como un portal hacia un reino olvidado, un lugar donde las sombras daban vida propia y las criaturas de la noche encontraban su morada. Los lugareños hablaban en susurros sobre aquellos que se aventuraban a cruzar el túnel. Algunos nunca regresaban, otros sí que aparecían, pero no completos. Algunos brazos, algunas piernas, algunas cabezas, pero siempre desaparecían, a veces no por completo. Algunos, muy pocos, muy pocos, lograron salir. Y de aquellos que salieron, la historia más famosa, contada una y otra vez alrededor de las fogatas en las noches oscuras, era la de Ana, una joven valiente y curiosa que desafió las advertencias de los ancianos del pueblo y se aventuró sola en el túnel una noche de luna llena, con una linterna temblorosa en mano. Salió cruzando el umbral del túnel y se adentró en las entrañas de la tierra. A medida que avanzaba por los pasillos, el aire parecía volverse mucho más denso, cargado con el peso de siglos de misterio y olvido. Pronto Ana comenzó a escuchar una voz. Parecía como si la estuviera siguiendo,
y algunas veces se movía a través del túnel. No sabía en absoluto desde dónde venía. Habían muchos murmullos de criaturas que no se sabía en dónde estaban. Su piel se hizo de terror mientras avanzaba con determinación, decidida a descubrir los secretos del túnel. De repente, la linterna parpadeó y se apagó, sumergiendo a Ana en la oscuridad total. El silencio, esta vez, fue completamente total, roto solo por el sonido de sus propios pasos resonando en las paredes de piedra. Con manos temblorosas, encendió la linterna una vez más, y su luz reveló algo que la hizo detenerse en seco. Delante de ella, en el centro de un cruce de pasillos, había una figura encapuchada con ojos brillantes que la observaba con una mirada intensa y penetrante. El miedo se apoderó de Ana mientras la figura comenzaba a avanzar lentamente hacia ella, cada paso resonando como un tambor en la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, Ana giró sobre sus talones y corrió. Su corazón latía tan fuerte que parecía que su pecho iba a explotar. Los susurros se intensificaron. Cada vez escuchaba más y más voces. Habían más encapuchados, cada vez más y más. Ana no veía por dónde pasar, pero sus piernas no dejaban de moverse. Su deseo de correr era lo que más tenía en mente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de carrera frenética, Ana vislumbró la salida del túnel. Con un último esfuerzo desesperado, emergió a la luz de la luna, jadeando y temblando de terror. Desde entonces, Ana nunca habló de lo que vio en las profundidades del túnel. Se convirtió en una sombra de su antiguo yo, con ojos vacíos y una mirada perdida que parecía buscar algo que había perdido para siempre en las sombras del túnel.